Muy bien, es un honor estar delante de ustedes hoy para volver a mirar la palabra, para aprender algo más en esa tarde, pero sobre todo para ponerlo en práctica y así ser edificados como iglesia. Entonces me honra el estar en esta tarde delante de ustedes y vamos a orar. Incline su rostro y vamos a poner en las manos de Dios esta parte de la enseñanza. Padre Celestial, en esta tarde, ahora te damos gracias por el enorme privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Ese gozo, esa alegría, esa bienaventuranza de como iglesia meditar, aprender, ser edificados con tu palabra, Señor. Pido que cada mente, cada oído, cada corazón esté dispuesto para estar atentos a tu palabra. Y que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y que pueda llevar mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos al libro de Romanos 12, donde tenemos nuestro pasaje base, nuestra lectura base. Romanos 12, del 4 al 8. Ya vamos casi un mes viendo sobre estos dones y esa ha sido la lectura que hemos tomado como base en estos domingos. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El tema de esta tarde se llama el que reparte con liberalidad. Y está allá en el intermedio del verso 8. El que reparte con liberalidad. Entonces vamos a ver el don de dar o el don de repartir, también llamado el don de la generosidad. Ese es el tema de hoy, el don de dar o de repartir. Entonces la versión 60 dice: el que reparte con liberalidad o con generosidad. Ahora, esta misma parte, hermanos, esta misma frase, se los voy a leer en otras versiones que existen de la Biblia. Y miren lo que dice. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: el que da con liberalidad. El que da.
La versión JBS o la versión del Jubileo dice: el que reparte, hágalo en simplicidad. Hágalo en simplicidad. Es decir, al natural. Al natural, sin forzarse, no por obligación. La NBV dice: si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Mire cómo dice esa versión: si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. La NTV o la Nueva Traducción Viviente dice: si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Palabra de Dios para todos dice así: el que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. Mire cómo cada versión le da un sentido, o mejor dicho, usa otras palabras de manera que le vayamos entendiendo más claramente. Y repito esta traducción: el que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. Es decir que no todos tenemos en específico el don de dar. La Nueva Versión Internacional dice: si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de socorrer, habla de socorro a los necesitados, hágalo con generosidad. La BLP dice: el encargado de repartir a los necesitados, hágalo con generosidad. El encargado de repartir a los necesitados. La Reina Valera actualizada dice: el que comparte, miren, habla de compartir. El que comparte con liberalidad. Compartir. La Reina Valera contemporánea dice: si debemos de repartir, hagámoslo con generosidad. Si debemos de repartir. Traducción del lenguaje actual. Miren cómo dice la Biblia de la traducción del lenguaje actual. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Ese está más, como que más directo a nuestro entendimiento, ¿no? Si el de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Pero todas las versiones tienen un común: hagámoslo con generosidad. Ahora, ¿qué es generosidad, hermanos? Según el diccionario, generosidad es aquello que nos impulsa, que sale del corazón, que nos mueve a dar sin esperar nada a cambio. O sea, una persona generosa es aquella que siempre está viendo dónde está la necesidad para compartir, para ayudar, para dar sin esperar nada a cambio. Y esto puede ser cosas materiales, puede ser dinero, puede ser ayuda de cualquier tipo. Personas generosas.
Entonces, todos hemos sido llamados por Dios para dar, para bendecir, para compartir. Todos. Hasta los de Monterrey, ¿no? Ellos tienen la fama de ser codos, tacaños, duros. Pero desde la perspectiva bíblica, todo hijo de Dios ha sido llamado para bendecir, para dar, para compartir lo que Dios le ha dado. Pero, aquí está el buen pero, es un buen pero hay algunos que tienen tan marcado que se les ve, se les nota, es muy distintivo, muy especial, muy particular el don de dar. Todos podemos dar, como dije, pero hay algunos que van más allá de lo normal, van más allá del estándar, porque tienen ese don de parte de Dios para dar, para ser generosos. Y de eso estamos viendo en esta tarde. Entonces, el don de dar es la capacidad o la gracia dada por Dios para dar cosas materiales o dinero a otras personas de manera alegre y generosa. Así podemos definir el don de dar, el don de repartir. Es una capacidad que viene de arriba. Es una gracia de Dios para compartir lo que Dios mismo nos ha dado en donde hay necesidad. Entonces las personas con este don perciben de inmediato donde hay necesidad. Los que tienen este don, luego parece que tienen una antenita. Perciben donde hay necesidad y acuden, como dijo una de las versiones, en auxilio, en socorro de aquel que está necesitado, y le comparte para su necesidad. Pero además ellos disfrutan hacerlo. Para ellos es una alegría, un gozo. Ahorita lo seguiremos viendo. Entonces, los que tienen este don, miren, detectan luego. Así como los que tienen el don de servicio, están pilas, ¿dónde hace falta? ¿Dónde está la necesidad para acudir y manos a la obra? O los que son como Bernabé, lo que vimos ese día, ¿se acuerdan? Nos están viendo quién nos visita, quién está para darle la bienvenida, un saludo, si es posible orar por ellos, lo que sea. Entonces, de igual manera, el que tiene el don de dar o de repartir o el don de la generosidad, detectan dónde está la necesidad antes que otros. Y entonces van, ya sea en ese momento o al otro día, ¿verdad? Se preparan para llevar una bendición. Y además van con alegría, con gozo. La generosidad los mueve. Y como dijimos, sin esperar nada a cambio. Solo es por bendecir. Solo es por amor al prójimo que está pasando alguna situación difícil. Ahora, los que tienen este don también pueden ser personas pobres o de escasos recursos, como también personas pues privilegiadas que tienen recursos suficientes. Pueden ser personas de escasos recursos o de muchos recursos que tienen ese don. Pero también pueden haber personas con muchos recursos
y nada más no se les da el don. Pero también pueden haber personas con pocos recursos y tampoco, porque solamente a quienes les fue dado ese don. Y a quienes les fue dado, pues, tengan poco o tengan suficiente o bastante, siempre están prestos para compartir con otros. Bien, las personas que tienen este don o esta capacidad divina para dar, saben que son bienaventurados. Saben que al dar les hace feliz, se sienten satisfechos, se dan por muy bien servidos, se sienten así como, pude ayudar. Dios me dio la oportunidad para bendecir a alguien. Miren, dice Hechos 20:35, pareciera que en ese texto está la base de estos que tienen el don de dar. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Los que tienen este don saben que son bienaventurados, son dichosos, son doblemente felices, alegres. Hay una bienaventuranza que los cubre, que los rodea, que los caracteriza, que los mueve a seguir siendo así. Eso quiere decir bienaventuranza, dichoso, muy feliz. Más bienaventurado es dar que recibir. Miren, ellos son más felices dando a que cuando alguien les da algo. Es decir, no les emociona mucho, no les impacta mucho, aunque esto no quiere decir que no sean agradecidos. Son agradecidos. A lo que yo voy es que la emoción de las personas que tienen este don no es tanto como el que experimentan cuando dan. ¿Cuántos son así? Que se sienten hasta las nubes, contentos, alegres, dichosos, felices, cuando dan, cuando encuentran la oportunidad de bendecir a alguien. Y lógicamente, pues el que no, ¿verdad? Ese es más bienaventurado cuando le dan, ¿verdad? Y entre más le dan, mejor. Y entre más le dan, aumenta más su gozo. Porque no tiene el don de dar. Entonces miren, los que tienen ese don saben que son bienaventurados. Se sienten afortunados. Se sienten bien, pues. Esa es su felicidad. Que cuando reparten, cuando comparten, cuando dan, están muy, muy contentos. Muy contentos. Vamos a ver en específico algunas características de aquellos que tienen el don de dar. Anótele. Vamos a ver unas 4 o 5 características de aquellos que tienen el don de dar. Característica número 1. Siempre dan lo mejor. No dan lo que les sobra
o lo que ya no sirve, o está en medio que sirve. ¿Ya? Los que tienen este don siempre dan de lo mejor que tienen. Si van a regalar un par de calzado, es un calzado en buenas, en óptimas condiciones. Si van a compartir una prendas de vestir, son prendas en buenas condiciones, que pueden servir mucho todavía. Si tú que ya vas saliendo de la niñez y tienes juguetes, deben ser buenos juguetes. Es decir, ellos no se sienten bien regalando un carrito que le faltan 2 llantas o que no tengan llantitas. ¿Ya? No, dicen eso no. Siempre buscan lo mejor. Entonces son personas que siempre dan de lo mejor, que todavía están en función. Es una característica. Entonces, reflexionemos mientras vayamos avanzando. Si tenemos ese don, entonces recuerda, todo aquello que ha regalado, sí, sirve o ya no servía. Entonces, ¿por qué? Si damos puras chácharas, entonces ese no es nuestro don. Lo que queremos es deshacernos de esas cosas, ¿verdad? Pero el que tiene el don, mire, siempre busca dar lo mejor. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a ver a María de Betania, Juan capítulo 12. Vamos a ver a una mujer que tenía este don. Y miren en dónde lo aplicó. Nada más ni nada menos que en la vida del maestro, días antes de su muerte. Juan capítulo 12. Vamos a leer unos versos a partir del 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allá una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí vemos a María de Betania. Llegó Jesús 6 días antes a Betania, y dice que en otros evangelios dice que le hicieron una cena en casa de, se me va el nombre de ese personaje, pero dice el leproso. Si alguien me dice el nombre, se lo agradezco. Simón el leproso, gracias. Ahí le hicieron una cena. Y entonces acudieron los 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. Marta se movía en su don. Marta le gustaba esa sí tenía el don de servicio, mire.
Luego a la cocina a ver qué se necesita, lavar trastes, servir los platos, el agua, el café, el chocolate. Es así, se movía en su don. Y María era más espiritual. En otra ocasión se sentó a escuchar la palabra de Dios y no le interesó los quehaceres. Pero en esa ocasión lleva un vaso, un frasco de perfume, dice ahí, de gran precio. O sea, no llevó el más chafita, pues. Llevó un frasco de alabastro de perfume de nardo puro de gran precio. Y lo vertió en la cabeza del Señor en un acto simbólico, ungiéndole para el día de su muerte. Esto sucedió el día sábado y Jesús estaba muriendo el día viernes. Pero lo que importa aquí es que esta mujer no le importó, no escatimó el precio de, según la perspectiva de algunos, desperdiciar el perfume. Para ella no era un desperdicio. Para ella todo lo que se le daba a Dios no era un desperdicio. Y estaba fluyendo en su don de dar lo mejor. Estaba siendo generosa. Entonces, para Dios, hermanos, no hay que escatimar. Aquí hay un principio. Nunca escatimemos cuando se trata de dar para Dios. Nunca. Porque en Dios es la mejor inversión que podemos hacer. Dios no se queda con nada. Aun si fuera un vaso con agua, tiene su recompensa. Y María lo sabía. Y los ojos de todos, los discípulos y la gente que había ido a esa cena, pues estaban sorprendidos, diciendo dentro de sí, murmurando entre ellos, ¿cómo es posible? Esta mujer no tiene conciencia, está loca. A lo mejor algunos la calificaron así de loca. ¿Cómo va a desperdiciar ese perfume? Seguramente así estaban murmurando muchos de los que estaban ahí. Y Judas no se aguantó y dijo, pero qué desperdicio. Se hubiera vendido en 300 denarios y dárselo a los pobres. Pero ya vimos de que Judas ni le interesaban los pobres. Pero miren, Judas, como buen comerciante que era, sabía cuánto costaba ese frasco de perfume. Y él le calculó 300 denarios. ¿Y sabe cuánto equivale un denario? Un denario era el salario de un día de un trabajador. Un denario era el salario de un día. Ahora dice que eran 300 denarios. 300 días de salario. Si lo trasladásemos a nuestro tiempo ahorita, en promedio, ¿cuánto gana un trabajador normal al día? En promedio, digamos unos 300 pesos, vamos a ponerle 300 pesitos. Trabajador estándar, un obrero, pues, un obrero. Porque un profesionista, un comerciante, quizás pueda que gane más al día.
Pero vamos a manejar el estándar, 300 pesos. Ahora, 300 por 300, 300 pesos por 300 días de trabajo, ¿saben cuánto es? 90,000 pesos. ¿Tirarías tú un perfume de 90,000 pesos para la iglesia, para la obra de Dios? O quizás no digamos como Judas, pero decimos que el Señor reprenda este pensamiento que tengo, ¿no? Que el Señor reprenda al enemigo. No, el enemigo nunca te va a poner dar para Dios, nunca. Por eso no hay necesidad de reprenderlo. Fíjense, María dio de lo mejor por la causa de Jesús. Y así podemos ver ejemplos, hermanos, en la Biblia de personas que dieron lo mejor cuando de Dios se trataba. En una ocasión David, el rey David, iba a comprar un campo y fue con el dueño y le dijo: véndeme tu campo. Y el dueño pues sabía que era el rey. Dijo: ¿cómo crees, rey? Lo que tú quieras, tómalo, te lo regalo. Es más, mira, ahí hay leña para que hagas el sacrificio, porque él iba a hacer un sacrificio. ¿Y saben qué dijo David? Nunca daría yo algo a Dios que no me cueste, que no tenga un precio. Dijo: te lo compro. Gracias por tu generosidad, gracias por querer donarlo, pero no, yo no ofrecería a Dios algo que no me cueste. Ahí estaba el don de dar, dando lo mejor. Dice el Evangelio de Marcos que un día Jesús se sentó junto al arca de las ofrendas. Ahí se sentó Jesús a propósito, Y la gente venía y traía sus ofrendas. Y unos llegaban y 500, 1,000, 2,000, 5,000. Y daban mucha ofrenda, mucha gente. Y de repente dice que venía una viuda, una mujer viuda. Y solamente dio 2 blancas, 2 moneditas. Dijéramos 2 moneditas de 50 centavos o 2 monedas de a peso o quizás 2 monedas de 5 pesos o a lo mejor vayamos un poco más, 2 monedas de a 10, y echó ahí sus 2 moneditas. Entonces Jesús se voltea con los discípulos y les dice: a la verdad, esta viuda echó más que el resto de la gente. Los discípulos dijeron: pero si mi vecino echó 2,000, yo lo vi, sacó 4 billetotes de 500 y órales. Pero dijo Jesús: todos los demás echaron lo que les sobraba, porque el que echó 2,000 a lo mejor tiene 100,000 para llevársela muy tranquila en el mes. Entonces para él 2,000, ¿qué es? Pero esta mujer, dijo Jesús, echó todo su sustento. Era todo lo que tenía. Fíjense cómo el Señor no le impresiona la cantidad, sino con qué corazón se hace o se da. Vemos pues que alguien que tiene este don siempre da de lo mejor. Punto número 2 o característica número 2. Son personas que dan en el anonimato. No buscan ser reconocidos.
No buscan la gloria de los hombres, el aplauso, la admiración, el homenaje de los demás. Son personas discretas a la hora de bendecir. Entonces, este punto, pues, son personas que dan en secreto, en lo secreto. Nadie se entera. Vamos a ver Mateo 6:3. Mateo 6:3. Dice así: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando des, cuando repartes, cuando compartas, cuando ayudes, cuando vas a socorrer a alguien, que no sepa tu izquierda lo que hizo tu derecha. Es decir, que no se entere el vecino, pues, o los vecinos. En cambio, el que no tiene ese don, lo anda vociferando, lo anda publicando, toca trompeta, con bombo y platillo. ¿Ya vieron lo que hice? ¿Ya vieron lo que di? ¿Ya vieron que hay unas sillas nuevas? Pues ¿quién quieren que lo compró? ¿Ya vieron que? Y así, siempre andan tocando trompeta. Desde luego los que no tienen ese don, pero los que tienen ese don, miren, pico cerrado. Discretos, muy discretos. Su izquierda nunca se enteró lo que hizo su derecha, y eso que lo tenía, ¿qué? A 40 centímetros. Bueno, dependiendo del grosor, ¿no? Nunca se enteró. Entonces dice ahí: cuando pues tú des limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. ¿Saben cómo dicen otras versiones de este texto? Se los voy a leer. Miren otras versiones de la Biblia, lo que dice con respecto a este texto de Mateo 6:3. Dice así, por ejemplo, la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice: cuando ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Cuando ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Y este puede ser tu cónyuge, tu hermano carnal, tu papá, tu mamá, un primo, el hermano con quien más te lleves de la iglesia, tus más íntimos. Ni siquiera ellos, dice. Ese es un asunto, mira, entre tú y Dios y a quien le vas a compartir. Entonces, Dios habla hoy, dice: no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. La NBB dice: pero cuando hagan algún bien, háganlo discretamente. Entonces, los que tienen este don siempre son discretos. La RBC o la Reina Valera Contemporánea dice: pero cuando tú des limosna, fíjense, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Asegúrate. Echa una miradita, si nadie se da cuenta, y entonces procede a ejercer tu don, que es el de dar. Asegúrate. Miren qué palabras claves, ¿no? Y por algo Dios lo recomienda, hermanos. Dios es así.
A Dios le gusta la discreción. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre Celestial que está en secreto. Y tu Padre Celestial que lo ve en secreto, ahí sí te va a recompensar en público. Discreción. Asegúrate, dice aquí. Traducción del lenguaje actual dice: cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Entonces, si tú eres uno de estos, seguro que tienes el don de dar, el don de la generosidad. Característica número 3, vamos avanzando. Estas personas dan sin esperar nada a cambio. Dan sin esperar nada a cambio. Esa es la característica número 3. Los que tienen el don de dar, dan sin asegurarse del futuro. ¿Cómo dice esa frase, ese dicho? Hoy por mí, o hoy por ti, mañana por. Esa frase no aplica para los que tienen el don de dar. Pero ¿cuántas veces hemos dicho eso? Hoy por ti, mañana por mí. Arrieros somos y en el camino nos vamos a encontrar, ¿verdad? No, pero ellos no les interesa. Ellos saben que su provisión está en Dios. Y cuántas cosas decimos, ¿no? Te ayudo hoy, que te hace falta, y ya cuando me haga falta me ayudas tú, ¿no? Una tú y una yo. Una de cal por otra de arena. No, hermanos, esas frases no aplican para los que tienen el don de dar. Como ya dijimos, dan por amor. Es su hobby, pues, dar, es su deleite. Entonces dan sin esperar nada a cambio. Y Jesús lo reconfirma. En una ocasión él dijo, está en Lucas 14, 12 a 14, no lo vamos a leer, pero dice así: cuando hagas una fiesta, cuando hagas un banquete, pues sí, la palabra correcta es una fiesta, ¿no? Una fiesta, hay comida, bebida, pastel, dulces. Dice, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, aquellos que nunca te podrán recompensar. Pero realmente, hermanos, nosotros no hacemos eso. Necesitamos arrepentirnos de esa forma de proceder. Porque dice, si tú invitas a aquellos que tienen la posibilidad, pues algún día igual van a hacer una fiesta y te van a invitar. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es el chiste? ¿Tendrán que cambiar ahora nuestras festividades? Invitar a los íntimos, a los amigos, con quien más me llevo, con mis cuates, a esos. Y este punto, hermanos, derriba esa forma de proceder. Pues si tú quieres, estaba yo pensando en esto, y les iba a decir esto: cuando queramos hacer alguna comida, lo que sea, porque cumpleaños tu esposa o tú, algún familiar, hazle la invitación al mero día, ¿no? Para que no les dé tiempo ir por un regalo. Porque si yo invito desde un mes antes, lleva implícito un mensaje subliminal, ¿sí o no? Ustedes saben cuál es el mensaje subliminal.
Entonces al mero día, ¿sabes qué? Hoy me acordé apenas de ti, pero te espero a las 3, vamos a comernos algo. Ah, ok, ni siquiera sabe por qué, ¿verdad? Lógicamente ahora con todo esto que hay, ya todo el mundo sabe cuándo cumple años. Ya no se puede guardar la discreción, ¿verdad? Ah, dices, nos invitó porque cumple años, ya lo vi que ya está publicado que hoy cumple años, ¿verdad? Pues hay que ir por el regalo, porque si no, pues, ¿cómo voy a llegar así? No es necesario, yo creo, hermanos. Que invita por gusto, por alegría. Bueno, sigamos. Bueno, estamos en este punto pues de que los que tienen este don dan sin esperar nada a cambio. Lo que sea. Y puedo contarles muchos ejemplos donde no aplica esto, hermanos. Hay quienes dan, pero a veces para manipular. Ejemplo, yo he sabido de personas que, por ejemplo, dicen, pues miren, aquí yo tengo un espacio en mi casa, es un terreno grande, gracias a Dios, y pudieran hacer los cultos, le dice a los hermanos, al pastor, al encargado. Vénganse, no hay ningún problema. Y ahí van todos contentos. Pero conforme pasen los días, el dueño de la casa, como sabe que es su casa, puede ejercer control y manipulación. Y es sabido de dueños de casas que si el pastor no se sujeta a lo que ellos o ellas dicen, simplemente nomás lo botan de ahí. O botan al pastor o botan a toda la iglesia. Oiga, pastor, ¿y por qué no le hace así o asá o asado? No, pero es que mire, por ahí creo que Dios no nos está guiando. Sí, pero pues acuérdese que yo soy la dueña. Entonces, tengo cierta autoridad. ¿Verdad? Entonces, dieron o prestaron algo, pero manipulando. Y he sabido de grupos donde han cambiado y los dueños de las casas cambian los pastores. Si no les gusta, ahora les vas para afuera porque este es mi terreno y aquí yo mando, ¿no? Aquí es mi casa. A ver, vamos a buscar a otro. Entonces, tampoco eso se vale. Que vamos a poner unas luces. No, ¿por qué? Mejor no ponemos otra cosa. Recuerde que esta es mi casa. Pues hay que someterse en todo, ¿verdad? Eso no debe de ser así. Bien, punto número 4. Los que tienen el don de dar o de repartir o el de la generosidad, fíjense, no solo dan cuando les va bien o cuando tienen de sobra o cuando están de buen ánimo. No. Dan en todo momento a pesar de las circunstancias. Los que tienen este don dan sin importar las circunstancias en que están viviendo. Tengan o no tengan, estén contentos o no ese día, si está nublado o está soleado, no, ellos no se dejan mover por las circunstancias. Si ven una necesidad, inmediatamente están prestos para socorrer. ¿Y saben qué hermanos tenían este don? ¿Quién creen? Ni más ni menos que los filipenses. La iglesia de los filipenses era una iglesia que se caracterizaba por su generosidad. Generosos a más no poder. Se les daba, se les salían en los poros de la piel.
generosos los filipenses, nadie como ellos en aquel entonces. Podemos ver varios textos donde los filipenses muestran o demuestran el don de dar. Una iglesia gloriosa. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo nunca reprendió nada a los filipenses? Los filipenses sostuvieron el ministerio del apóstol Pablo a donde quiera que él iba. Y si él se encontraba hasta Tesalónica, le hacían llegar el apoyo económico. Y a lo mejor hasta de calzados, ropa, alimentos, qué sé yo. Donde quiera que el apóstol estaba, le apoyaban. Podemos ver, les digo, algunos pasajes que hablan de este asunto. Por ejemplo, vamos a ver Filipenses 4:10, solamente para ver la generosidad de estos hermanos. Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estaban listos para mandar la ofrenda, pero estaban viendo en qué momento. ¿En qué momento mandar a Epafrodito? Era el encargado de llevar las ofrendas. Ahora, allá en el mismo 4, pero 15 y 16 de Filipenses, 4, 15 y 16 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Les alaba su generosidad. Ni Tesalónica, ni Berea, ni Corinto, ni los Gálatas, nadie como los filipenses de tener el don de dar, de bendecir, de suplir las necesidades del apóstol. Fíjense, hermanos, qué iglesia tan más gloriosa, ¿no? Segunda de Corintios 8:3. Ahí vamos a ver cómo ellos, porque estamos hablando de ellos, no importando las circunstancias que atravesaban, siempre estaba a flor de piel el don de generosidad. Segunda de Corintios 8. Vamos a leer algunos textos, empezando del 1. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo le está escribiendo una carta a los corintios y les está explicando la gracia de Dios en cuanto a este don en las iglesias, dice, de Macedonia. Y Macedonia era una región, una provincia.
Y ahí se encontraba Filipos, Tesalonicenses y Berea. Y él le dice a los corintios: Corintios, quiero darles a conocer la gracia de Dios en cuanto a dar a las iglesias de Macedonia. Pero se refería en específico a los filipenses. Verso 2. Ahí está, miren qué pasaje tan más tremendo el 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? El apóstol Pablo había mandado mensaje a las iglesias que juntaran un donativo, una ofrenda. Y le mandó el recado, el mensaje a todas las iglesias existentes que él había fundado. Y les dijo: hermanos, nuestros hermanos de Jerusalén están en gran oprobio, están en aprietos, hay persecución ahí, hay hambre, hay escasez. Entonces, ¿qué les parece si entre todas las iglesias de Macedonia y de Acaya vamos a enviarles un donativo? Pero en ese momento Filipenses estaba atravesando una situación muy crítica. Había alguna situación social y política allá en Macedonia, y esto los hizo pasar un tiempo de pobreza. A pesar de que la ciudad de Filipos era una ciudad muy rica, porque era una provincia romana, era una colonia romana, Filipos. O sea, había muchos romanos ahí, pero atravesaba una situación muy crítica. Y entonces, por lo que entiendo aquí en la lectura, Pablo les dice, ¿saben? Pablo le dice a los filipenses: ¿saben qué, hermanos? Si gustan, en esta ocasión pues pueden no participar, porque entendemos la situación que están atravesando. Vamos a dejar que Berea, que Tesalónica, que Corinto apoyen los Gálatas, a ver qué le podemos sacar a los Gálatas, y apoyen a los de Jerusalén. ¿Y saben qué dijeron los de Filipos? No, Pablo, no nos hagas eso, por favor. ¿Cómo nos privas de no participar en la ofrenda para nuestros hermanos? Fíjense, toda la iglesia tenía el don de dar. Ellos sabían que era un privilegio, era una bienaventuranza dar a los necesitados de Judea o de Jerusalén. Ahí lo dice, miren, estamos en el 8:3. Pablo le está diciendo a los corintios: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Han dado de acuerdo a sus posibilidades, pero no sé cómo le hicieron que mandaron de más de lo que ellos pueden dar. Así como que Corintios, aprendan de los filipenses, porque Corintios era muy duro, hermanos. Pablo les dice: ustedes tienen fe, tienen dones, tienen ciencia, son favorecidos, pero en la acción de dar están reprobados ustedes, corintios. Y por eso aquí da testimonio que los de Acaya, es decir, los filipenses,
dieron más allá de sus fuerzas y con agrado, con gusto. Y miren lo que dice el 4. Los filipenses le dijeron a Pablo, dice así, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Pablo, permítenos apoyar a los de Jerusalén. Pero ¿sabe cuál era su condición? Está en el verso 2, 8:2. Miren lo que estaban pasando los filipenses. 8:2. En grande prueba de tribulación. Estaban siendo atribulados. Estaban siendo atribulados. ¿Qué más? Pero en medio de la tribulación dice la abundancia de su gozo. Miren, en medio de la tribulación ellos estaban gozosos. Ellos sabían que el gozo del Señor era su fortaleza. Y en las pruebas, en las tribulaciones, en las persecuciones estaban contentos. Iban al templo, oraban, cantaban, se alegraban. Ellos no tenían temor de nada, no se cohibían por nada. Eran personas alegres los filipenses en medio de las tribulaciones. Segunda parte. Y su profunda pobreza, estaban pasándola muy mal. Apenas tenían para medio comer, o quizás ni para comer. Pero ¿qué pasó? Abundaron en riquezas de generosidad. En medio de la tribulación, contentos, alegres, gozosos. En su profunda pobreza, abundaron en ser generosos. O sea, le ganaron a los demás en ser generosos. Podemos aprender, hermanos, y ser animados con el ejemplo de los filipenses. Pero se dio cuenta. El punto número 4 dice que los que tienen ese don, no importa las circunstancias que estemos pasando. El que tiene ese don siempre va a tener algo que dar. Siempre sabrá que otros tienen más necesidad que ellos mismos. Y siempre Dios les va a suplir para poder bendecir a otros. No se centraron en su dolor, en su tristeza, en su pobreza, no. Se centraron en cómo bendecir a los demás. Tenían pues al 100% el don de la generosidad los filipenses. ¿Cuántos de aquí dicen yo soy uno de esos? Siempre tengo para dar a alguien, siempre tengo para ver, siempre tengo para dar algo. ¿Quiénes? Síguelo haciendo. Es un don, es una gracia. No todos lo tienen. Es un privilegio, una bienaventuranza. Y por último, hermanos, estas personas experimentan el amor de Dios y su provisión. Leamos 2 de Corintios 9, 7 en adelante. Los que tienen el don de dar experimentan el amor de Dios y la provisión de Dios. 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Miren, el amor de Dios está sobre los dadores alegres. 8, ahí vemos la provisión de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Los que tienen este don son amados por Dios y experimentan la provisión de Dios. Siempre tendrán la provisión de Dios para seguir bendiciendo. Siempre, siempre. Siempre Dios suplirá sus necesidades en medio de las circunstancias difíciles y tendrán para seguir ejerciendo su don, el don de dar, el don de bendecir, el don de ayudar, el don de socorrer, siempre. Si tú eres uno de ellos, te exhorto, es decir, te animo, te aliento a que cuando veas una necesidad y eres impulsado por Dios, porque es Dios, el diablo nunca te impulsará a bendecir a alguien, jamás. El enemigo nunca te alentará, nunca pondrá en tu corazón el deseo de bendecir a alguien. Si tú lo tienes, ese es Dios, es el Espíritu Santo, que te está diciendo, ve y llévale esto, ve y llévale aquello, bendícelo. Mira, ahí tienes de más, tienes 2 piezas más, tienes otra pieza más, tienes otra caja más, llévale, llévale. Ese es Dios que te está moviendo. Y tenemos que ser obedientes a la guianza, a la voz del Espíritu Santo. Porque Dios quiere que de esta manera alivianemos las cargas de su iglesia. Por eso dispuso de estos dones para ejercerlos. Yo sé que aquí hay personas, aquí hay de todos los dones. ¿Quién más que yo que los conozco? Entonces les animo a que ejerzas tu don. Los que ya estamos viendo, creo que nos faltan otros 2, ¿verdad? De esta lista. Pero ejerce tu don, fluye en tu don, deleítate en tu don, gózate en tu don. Y serás amado por Dios de manera especial y seguirás viendo la provisión de Dios. Y un día dirás, esperemos que Dios nos dé mucha vida, pero si no, pues un día, no sé, a lo mejor en el cielo, ¿no? Un día dirás, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente, es decir, su descendencia, que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay una garantía de provisión aún para tus generaciones.